Gracias. Bueno, ya. Entonces, este problema consiste en determinar cuánto hidrógeno se está perdiendo a través de una tubería por la difusividad que tiene ella y la transferencia de masa. Para eso, es una tubería de acero que tiene una longitud de 100 metros y tiene un diámetro, dice, de 3 metros de diámetro interno y 1 centímetro de espesor. Entonces, para poder determinar el flujo másico que existe de hidrógeno a través de las paredes de esta tubería, pues nos dice asimismo que la solubilidad del hidrógeno en el acero pues está dado por una expresión, esta expresión que tenemos aquí. Entonces, a partir de la presión parcial del hidrógeno en algún punto, pues podemos determinar cuál es pues digamos la concentración del hidrógeno en esa pared de acero, ¿sí? Y asimismo, la difusividad del hidrógeno a través del acero, pues también no nos da el problema, es de 2.9 por 10 a la menos 13 metros cuadrados sobre segundo. Entonces vamos a tener la difusión estacionaria de un gas a través de una pared, pero esta pared es una pared cilíndrica. Ocuparíamos esta expresión y como digamos que tenemos condiciones másicas, o sea, flujos másicos, pues vamos a utilizar esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Con esta vamos nosotros a determinar cuál es el flujo másico del hidrógeno a través de las paredes del acero. ¿De acuerdo? De aquí, pues bueno, tenemos que identificar qué son los componentes de cada una de esta ecuación. Tenemos pi, tenemos L, sería la longitud de la tubería. Tenemos una densidad. Aquí la densidad, pues bueno, sería la densidad de la solución, pero aquí la solución como tal, pues viene siendo acero e hidrógeno. Como la participación del hidrógeno, que es un gas en la densidad, pues de esta mezcla es prácticamente despreciable, tenemos que considerar aquí la densidad del acero. Por consiguiente, les voy a pedir que en lo que seguimos desarrollando el problema, busquen la densidad del acero ahí en sus redes sociales, ¿no? Asimismo, tenemos la difusividad del hidrógeno a través del acero, que es un dato del problema. Tenemos YA1 y YA2, que en este caso, pues vendría siendo la fracción másica, porque pues así estamos considerando esta ecuación, un flujo másico, ¿sí? En el punto 1 y en el punto 2. R2 y R1 pues sería el radio interno y el radio externo de la tubería. Ahora, vamos a tener en la parte interna de la tubería, pues vamos a tener una cierta fracción másica del hidrógeno en el acero que se va a determinar a partir de esta ecuación. ¿Qué va a suceder en la parte externa de la tubería? Pues vamos a considerar ahí que inmediatamente que una molécula de hidrógeno llega a la superficie externa de la tubería, esta se difunde en el ambiente. Por lo tanto, la fracción másica en esa posición, pues va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar aquí? Pues la longitud ya la conocemos, la difusividad ya la conocemos, R1 y R2, pues de igual forma, pues lo conocemos, radio interno y radio externo. A lo mejor no de manera directa, pero sí de manera indirecta. Hay que calcular la fracción másica del acero en la parte interna, entonces, de la tubería. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Y eso lo vamos a hacer a partir de esta ecuación. Entonces vamos a escribirla. Y decimos, pues vamos a ponerle como W a 1, aunque aquí la vamos a expresar así como en esta ecuación, Y a 1. O bueno, sería, pues sí, sería Y a 1
Pero normalmente se maneja como W, ¿no? Se tendría que manejar, en realidad se tendría que manejar, pues sí, como W o como Z, ¿no? Nada más que aquí, pues es muy generalizado, ¿no? Por eso vamos a dejarlo como está en la expresión, como Y, ¿sale? Pero sí podría ser W o Z, ¿de acuerdo? Profe, ¿y si la transferencia se diera de afuera hacia adentro del tubo, se cambiarían de lugar la resta de la concentración y la división del radio? Sí, ¿por qué? Porque así estamos considerando que la difusión va aquí así como está la expresión, estamos considerando que va de adentro hacia afuera. Si va de afuera hacia adentro, efectivamente se invierten los subíndices, sería YA2 menos YA1 entre el logaritmo natural de radio 1 entre radio 2. Es correcto. ¿Vale? Entonces esto sería igual a 2.09 por 10 a la menos 4. La exponencial, la función exponencial de, vamos a escribirlo de esta manera, $3,950 entre el tiempo, entre la temperatura, y aquí multiplica la presión parcial del hidrógeno. Vamos a ponerle la presión parcial en el lado 1 elevado a la 0.5. Entonces lo vamos a escribir de la siguiente manera: presión parcial representado con la P minúscula del hidrógeno en el lado 1 y de este otro lado, y aquí elevado a la 0.5, ¿sí? Entonces, de aquí pues nosotros conocemos la temperatura. ¿A qué temperatura se lleva a cabo esto? Se lleva a cabo a una temperatura de 293 Kelvin. La presión parcial, de acuerdo a esta expresión, debe estar dado en bar, y conocemos que la presión parcial la podemos determinar a partir de la presión total y de la fracción molar. En este caso, dice el gas natural, vamos a considerar que el gas natural es 100% metano. Entonces decimos que la presión parcial del metano en el lado 1 sería igual a lo siguiente. Presión parcial del metano en el lado 1 sería igual a la presión total, escribirlo de esta manera, por la fracción molar. Vamos a ponerle Y a 1. Aquí, pues bueno, la fracción molar, como estamos en fase gas, pues sí, es correcto representarlo con la letra Y. Sí, bueno, pero nos va a no confundirla con esto que vamos a escribir aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponerle... sí, cambiemos aquí el subíndice. Bueno, en lugar de Y, como decía Miguel, le ponemos W para evitar las confusiones. Y ya queda expresado de esta forma. Sería aquí Y a 1, que es un dato del problema. Tenemos que la presión total es ¿de cuánto? 500 kilopascales. 500 kilopascales. Muy bien. Kilopascales. Y la fracción molar del metano dentro de la tubería es ¿de cuánto? ¿De cuánto sería la fracción molar? De acuerdo a lo que nos dice el problema. Pues aquí nos dice que es del 8%, entonces sería punto o 0.08. ¿Sí? ¿Esto nos da cuánto? ¿40? ¿40? Sí. ¿Seguros? Muy bien. 40 kilopascales. Sin embargo, lo tenemos que sustituir aquí en esta expresión. La presión debe estar sustituida en bar. Entonces, 40 kilopascales en bar, ¿cuánto es? 0.4. 0.4 bar, efectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo esto, lo sustituimos en esta expresión y decimos que la temperatura,
que tiene que estar en Kelvin, son 293 Kelvin. La presión, que a ponerlo de esta manera. Que debe estar en bar, que es de 0.4 bar, elevado a la 0.5, me va a dar una fracción másica del hidrógeno en la pared interna de la tubería. ¿De cuánto? Debe dar un valor muy pequeño, por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 10, por 10 a la menos 12, o sea, que no les extrañe, ¿no? Que les dé un valor así de pequeño. ¿Cuánto dio? A mí me dio 3.6113 por 10 a la menos 3. ¿Por 10 a la menos qué? A la menos 3. Menos 3, se me hace un valor muy grande, pero pues bueno. Muy grande. Sí, debería ser más pequeño, pero pues si eso da, no sé, pues como nadie más creo que lo quiere hacer, pues yo creo que vamos a dejar eso, aunque el resultado sea erróneo, ¿no? A mí me da 4.1422 por 10 a la menos 8. Puede ser ese, porque sí les decía que debe ser en ese A mí orden. me da lo mismo. Lo mismo 3.6113. 4.14. ¿14 qué? 22. 22 por Bueno, 10 a 22, la ajá. menos 8. Ajá. Muy bien. Entonces, pues lo vamos a considerar de esa manera. Y vamos a decir que el lado externo de la tubería, ¿Esos son kilogramos sobre metro cuadrado, profe? no, es fracción másica. ¿Sí? Es calcular la fracción másica. ¿Sí? Sí. ¿Vale? Entonces, en el lado externo de la tubería, ¿cómo vamos a decir que la presión parcial en el lado externo, pues sería igual a lo siguiente, y a 2, pero y a 2 es 0. Entonces esto es 0 bar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inmediatamente que llega una molécula a la parte externa, pues se va, ¿verdad? Desaparece. Se diluye o se difunde en el ambiente. Entonces, en el lado 2, pues vamos a tener que esto es igual a 0, la fracción másica del hidrógeno en la tubería. Y vamos a decir que de tablas, la densidad del acero, vamos a escribirlo con... Supongo que David ahí con su super Google que tiene ahí en la computadora, ya la encontró. ¿Cuánto es la densidad del acero? 7.850 ¿Unidades? kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, kilogramos sobre metro cúbico, perfecto. Metro cúbico. Entonces, podemos decir que sustituyendo, porque bueno, ahorita lo indicamos, sustituyendo en donde, aquí, ¿verdad? De aquí nada más pues nos faltaría indicar que la L, ¿cuál es la longitud de la tubería? $100 metros, ¿no? 100 metros, exactamente. Y tenemos que el radio 1, el radio interno,
¿Es de cuánto? ¿Qué nos dice el problema? 3 metros, de 3 metros. Ese es el diámetro, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, pues 1.5. Sí, dice 3 metros de diámetro interno. Ah, pues 1.5. Ah, sí, Muy cierto. bien. Entonces 1.5 metros. ¿Y el radio externo de cuánto sería? No encuentro dónde está el Punto espesor. cinco. ¿Cuánto, perdón? Pues si nos dice que el espesor es de 1 centímetro, ¿cuál sería el radio externo? Sería 2.5. No, 1.51. 1.51 es correcto, porque el diámetro va tanto del lado izquierdo como del lado derecho, el espesor va tanto del lado derecho, lado izquierdo, arriba o abajo, ¿no? Entonces es 1.51, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí sustituimos estos valores conocidos en esta expresión. Tendríamos pi, pues pi es pi, ¿verdad? Ese no hay problema. Entonces, esto es la longitud, que son 100 metros. La densidad del acero, que nos la proporcionó Mirel, creo que fue Mirel, que era de 7,850 kilogramos sobre metro cúbico. El coeficiente de difusión, que nos lo da el problema y que nos dice que es de 2.9 por 10 a la menos 13 metros cuadrados sobre segundo. Tenemos WA1, que lo determinamos un valor pues pequeño, ¿verdad? Que es de acá, o sea, 4.1422 por 10 a la menos 8. La fracción másica de la parte externa es 0. El radio 2, pues ya lo habíamos determinado aquí, es 1.51 metros. El radio 1, la parte interna, es de 1.5 metros. Entonces esto nos va a dar ya en unidades de kilogramos sobre segundo, al hacer el análisis dimensional, nos daría de cuánto el flujo másico. A mí me dio 8.9168 por 10 a la menos 12. 8.9168 por 10 a la menos 12. Muy bien. Sí. Sí, es pues es está dentro de lo esperado, ¿no? Por 10 a la menos 12. Unidades, entonces serían kilogramo sobre segundo. Y así quedaría resuelto este problema. Profe,